Bienvenidos a Aliento de Vida. Revive y disfruta los mensajes de cada semana. Toma nota y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de Jesús impacte y bendiga a más personas. Vamos al mensaje. El título de hoy se llama Por Él y para Él. Por Él y para Él. Por Él y para Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Adoremos al Señor. Él es nuestra alabanza. Por Él y para Él, porque de Él son todas las cosas. Eso está en Romanos, libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Leamos juntos entonces. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Reina Valera. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por Él y para Él. De Él y para Él. Por Él y para Él. Amén. Qué importante es que nosotros podamos entender este texto bíblico. Creo que dice mucho, ¿no? Por Él tú vives y existes. Y tu vida le pertenece a Él. Eso es. Por Él tú estás aquí. Y para Él estás aquí. Ahí está. Por Él estás aquí y para Él tú estás viviendo. Para la honra y gloria de Dios. En esta hora vamos a entender que todo lo que vive y todo lo que respira alaba a Dios. Amén. Y que por su propósito fuimos creados. Toda la creación fue creada por su propósito, por su perfecta voluntad. Entonces hay que entender cuál es tu propósito. Primero, cuál es tu identidad. Un hijo creado por Dios. Hijo que te da identidad, paternidad. Sí, para caminar en su cobertura y en sus promesas. Luego, ¿para qué estás aquí? A ver, por cobertura y promesas, sí. Bendición sobrenatural. ¿Pero para qué? Para glorificar su nombre. Para exaltar al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Para ser un representante de Cristo Jesús, tu Señor y Salvador, aquí en la tierra. Por Él y para Él. Por Él y para Él. Eso nunca se te tiene que olvidar. Porque en los momentos más fuertes de tu vida, en crisis, te vas a acordar de que todo lo que tú vives, sea bueno, sea malo, es por Él y para Él. Porque tiene propósito. Porque hay un plan de Dios. Entonces, vamos a ir a la palabra. Amén. En Primera de Samuel, capítulo 1, del 1 al 8. Vamos a leer este mensaje hermoso, amén, de la palabra, bendita palabra y poderosa palabra de Dios. Bendita y poderosa palabra de Dios. Vamos a honrar en esta hora la palabra poderosa que te sostiene. Amén. Primera de Samuel, capítulo 1, del 1 al 8. Reina Valera 1960 dice: hubo un varón de Ratamaín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf Efrateo. Él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana, diga Ana, y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los señores en Silo, donde estaban dos hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio para adorar a Dios, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival, o sea Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová,
para adorar la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Santo. Hasta ahí vamos a llegar, luego seguimos. El Señor en su palabra nos habla de dos situaciones, de dos mujeres, de un esposo. Antiguamente se permitía, a algunos países hoy en día siguen con el mismo tema y no saben que no es así la cosa, se aprovechan. Y antiguamente, no por el Señor, sino por la costumbre de los hombres y de esas culturas en esos países, se acostumbraba a tener dos, más de una mujer, ¿ya? Y en este caso, este era el caso de Elcana, un hombre que adoraba a Dios en Sila. Dice la palabra que este era un adorador, sacrificaba al Señor ofrenda todo el tiempo. Venía de la tribu del monte de Efraín, de los linajes del Señor, una de las tribus del Señor. Y dice que él iba a adorar, subía cada año a adorar al Silo, a donde estaba el templo del Señor en Israel, para presentar ofrenda, para presentar sacrificio. Iba con toda su familia. Y su familia en ese entonces eran 2 mujeres y los niños de una de ellas, porque una de ellas era estéril, se llamaba Ana, y no podía tener hijos. Dios no le había concedido, Dios no le había concedido tener hijos, para que tú entiendas que todo viene de Él y para Él. Entonces, dice la palabra que Ana lloraba amargamente, con mucha tristeza en su corazón, porque esta otra mujer, Penina, la amargaba, recordándole que ella no podía tener hijos, que no podía ser multiplicada, que no podía ser bendecida, porque en ese tiempo, cuando una mujer tenía hijos, era bendita, mas la que no tenía hijo era como lo contrario, maldita. ¿Me entiendes? Porque la bendición estaba en los hijos. Entonces, el que más tenía hijos, más bendecido tú eras. Las familias en Israel todavía son muy numerosas, porque mientras más hijos, más bendecida tú eres. ¿Sí? ¿Es así? Bueno, en ese tiempo más todavía. Entonces, Ana, dice la palabra, que no podía, y cada vez que Elcana subía a adorar, dice que él le daba una parte escogida a Ana porque la amaba. Aunque no pudiera tener hijos, la amaba. Y a Penina también la amaba, pero amaba aún más a Ana. Pero Penina sí podía tener hijos. Para mí el amor de Elcana representa el amor de Dios cuando hay un propósito, a pesar de tu dolor, a pesar de tu dificultad. Ana tenía una dificultad terrible porque para ella era atroz, terrible no tener hijos. Y hasta el día de hoy una mujer estéril sufre porque es bendita cuando tú tienes un hijo. Todos queremos tener, es raro que alguien no quiera tener un hijo, ¿no? Es muy raro eso, no es normal. Si usted piensa no, eso no me puede, no, Dios tiene que liberarte porque es normal y bendición tener familia. Amén, cuando sea el tiempo del Señor. Pero ella tenía todo, tenía el esposo, tenía todo, pero había algo que la tenía atada, oprimida. Pero había un propósito, había un propósito. Había un propósito. Entonces, cada vez que ella subía, el diablo, a través de Penina, porque por último se hubiera quedado callada, pero el enemigo siempre se encarga de recordarte lo que no tienes, lo que te falta, o engañarte en tu corazón, amargarte, entristecerte. Y dice que cada vez que ella subía a adorar, el enemigo se levantaba, porque dice que cada vez que subía a adorar, que ella se preparaba para ir a adorar, el enemigo venía y la atacaba. Y eso hace hoy día el enemigo con los hijos que tienen propósito, con las hijas que tienen propósito. Se levanta de alguna otra manera para amargarte la existencia, para amargarte la vida. Se levanta.
Entonces cada vez que ella iba, se preparaba para subir, adorar, el enemigo, mira, tú no tienes, mira, y se burlaba, era escarnecida, ella era atribulada con esta voz del enemigo que le recordaba que ella era una mujer limitada, poco menos maldecida, que no tenía propósito, que no tenía promesa, porque veía su Penina que estaba multiplicada con hijos, pero ella no los tenía. Y muchas veces el enemigo viene a atacar nuestra mente con una baja autoestima. Dice, tú no vas a poder, ella sí, pero tú no. O ellos sí, pero tú no. Entonces el enemigo se encarga de bajar toda tu fe, limitarte, entristecerte, para que tú no llegues a adorar a Dios, porque cuando tú adoras se cumple el propósito. Cuando tú adoras, el Señor viene con todas las bendiciones sobre ti, porque es un camino de tu libertad, es estar con Dios, es estar en esa gloria hermosa, en donde tú fructificas, tú eres lleno de Dios y tus campos florecen. Cuando está la presencia, cuando tú adoras, está la presencia de Dios. El Señor siempre está, pero cuando tú adoras hay una presencia que sobrepasa toda atmósfera. Entonces tú eres bendecida, tus hijos son bendecidos, tú eres multiplicado. Cuando tú adoras, cuando realmente te estás conectando con Dios. Y Ana no lo entendía. Ana no lo podía conectar. Y creo que por eso también Dios permitió esa escasez hasta que ella entendiera el propósito. Y el propósito era que ella era creada para su gloria y para su alabanza. Ella fue creada y escogida con un propósito. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para que todo lo que ella era glorificara a Dios. Para que todo lo que ella aportara fuera para la gloria de Dios. Pero ella no lo entendía. Entonces el enemigo cada vez más la limitaba y le decía, tú no tienes, tú no. Y todo el tiempo esas voces del enemigo venían a ella. Dice que ella lloraba amargamente, triste. ¿Y cuántas veces el enemigo nos pone así? Con depresiones, ¿cierto? Con depresiones, con angustias. Y esa baja autoestima te hace cometer errores. Y no buscas el camino del Señor porque el enemigo te turba con esos pensamientos. Entonces, en vez de acercarte a Dios, el enemigo te saca porque te hace sentir que no eres nada, que no vales nada, que eres una pobre de mí, que no tienes visión, que no tienes propósito. Y eso quería Penina. Penina es el diablo en persona. ¿Me entiende? ¿Para qué decirle clarito? Es el diablo en persona, que se te manifiesta a través de las personas, a través de tu propia mente, te habla, te susurra, porque dice la palabra que engañoso es el corazón. Y a veces la Penina es tu propio corazón y el enemigo te habla ahí todo el tiempo. Entonces el enemigo muchas veces te quiere tener atrapada en tu angustia, en tus depresiones, los ojos puestos en él. No eres, no puedes, no calificas, te baja, te tira al suelo el enemigo, pero porque nosotros le permitimos eso, porque él te desenfoca absolutamente de la conexión con Dios. ¿Qué hacía Penina? Cada vez que iba a adorar, venía el enemigo. Entonces, ¿qué le pasaba a Penina? ¿Iba a adorar? Dígame, ¿iba a adorar? No iba a adorar, porque ella iba a adorar, pero el enemigo la amargaba, la entristecía para que ella no adorara, para que ella no se conectara con el propósito. Entonces cada vez que ella iba a ir, se pegaba el impulso, ¿me entiendes? Toda la familia se pegaba el impulso para ir, pero cada vez que ella iba a subir, a adorar a la presencia de Dios, dice que la famosa Penina la ataba con depresiones, angustias, dolores y le mentía en la mente. Y dice que ella lloraba y no iba a adorar. No iba a adorar. Le robaba su adoración. Porque el diablo lo que hace es querer todo el tiempo robarte tu paz,
tu alabanza, tu adoración al Señor. Siempre, siempre va a querer eso. Cualquier circunstancia que pase, se te va a levantar el enemigo para que tú no vengas a adorar. Te amarga, te ata, te hace doler. Ese no es el Señor, ese no es el propósito. Tienes que discernir las voces del enemigo. A mí muchas veces me ha pasado y me pasó antes también. Por cualquier cosa te quita tu fe, te quiere apagar. Entonces usted tiene que discernir. ¿Sabe por qué? Porque usted fue creado y fue creada con un propósito. ¿Para qué? Para estar en la presencia del Señor, adorándolo con libertad. Adorándolo con libertad. Entonces usted no tiene que permitirle que ese demonio le mienta, lo ate y no lo deje subir a la alabanza. ¿Me entiende? Usted tiene que ir directo. Ahora, Ana no lo podía entender. Ana no lo podía comprender porque estaba tan atada, tan enceguecida, que lo único que hacía este enemigo, robarle el propósito, robarle su alabanza, robarle el gozo de su salvación, porque iban a adorar. Entonces, dice la palabra que un día pasó algo distinto, que Ana decidió poner sus ojos en el Señor. Y eso nos tiene que pasar a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un portador de milagros y de las promesas de Dios. Pero cuando tú estás conectado con la adoración, con el Dios eterno, porque tu corazón debe estar ahí, tu mirada debe estar ahí y que nada la desenfoque. Amén. Entonces, Ana tenía que conocer la verdadera adoración. ¿Sabe lo que Dios quiere hacer de ti? Un verdadero adorador, una verdadera adoradora. Porque cuando tú eres un verdadero adorador, el infierno huye. Cuando tú eres un verdadero adorador y una verdadera adoradora, los verdaderos adoradores, las verdaderas adoradoras adoran a Dios sin importar la circunstancia. Se rinden a la presencia del Señor. Estés bien o no estés bien. Tu vida es del Señor. Con el milagro o sin el milagro, tú adoras a Dios. Porque no es el milagro, es el Dios de los milagros. Entonces, cuando tú te conviertes en un verdadero adorador, tú no esperas el milagro aquí. Tú sabes que el milagro ya está listo, porque tienes al Dios que porta esa presencia gloriosa que todo lo llena, es tu plenitud. Tú no estás preocupado si te da o no te da. Tú estás preocupado de estar en su presencia y no te importa nada más, porque entiendes que su presencia es lo más valioso, es el gozo más grande, es la hermosura más impresionante que tú puedes tener, más que el milagro. Cuando tú vienes aquí por un milagro, tú no se estás entendiendo. Podrás venir por un milagro, pero eso no es el evangelio. No es Cristo el milagro. Él es el milagro en tu corazón. Él es el milagro. Entonces nosotros, Ana y nosotros, debemos entender que tenemos que rendir todo al Señor. Ella tenía que entender que aunque el diablo la amargaba por lo que no tenía, porque sin duda ella esperaba tener un hijo, ese era su milagro que ella esperaba, pero que Dios no se lo había dado todavía, porque ella tenía que entender que no era el milagro, que era Dios en su vida, ¿entiendes? Entonces, sin duda ella lloraba, pero cuando Ana entendió que tenía que rendir todo al Señor, todo lo que ella era, su mente, su corazón, su espíritu, todo, su carne, todo lo que ella era, tenía que rendirlo en el altar. Entonces ella abriría los cielos con una adoración poderosa, porque se conectaría con el Señor de los milagros. Y ese era el propósito, porque sin duda que Dios
la iba a multiplicar y la iba a bendecir. Pero tenía que vivir ese proceso. Tenía que entenderlo. Tenía que aprender a esquivar esas voces y a creer en el Dios de la palabra, en el Dios de la promesa. Tenía que creerlo. Porque recién cantamos aquí y una palabra de la alabanza que me impactó fuerte, aunque la he cantado 1000 veces, pero Dios me la lanzó al corazón mientras la cantábamos, es no por lo que veo, sino por lo que creo. ¿Le pasó algo aquí a usted cuando estaba adorando? Ya, esa palabra me traspasó el corazón que dijo la alabanza que estábamos adorando, no es por lo que veo, es por lo que creo. Entonces hay muchas sanas aquí que tienen que entender que no es por lo que vemos, sino por lo que creemos. Porque el que te sostiene es la palabra revelada. Y esa palabra revelada es la que te lleva a una adoración poderosa, que traspasa todo límite, todo dolor, toda dificultad y no te hace detener. Porque tú ves en esa adoración al Dios de tus batallas, al Dios de tu victoria. Entonces pasas a otra dimensión y ya no te importa el milagro, solo quieres estar con Él. Entonces no estás preocupada de los dramas que pasaron, que si yo valgo, que no valgo, que me dejaron, que no me dejaron, que ya no soy bonito, ya no soy bonita, no valgo por lo que el otro me dice o no me dice. Yo valgo por lo que soy en el Señor. Entonces, cuando tú entiendes eso, lo entiendes rendido en el altar y entiendes que tu vida es por Él y para Él. Y tú eres oro en su presencia. Tú eres bendito en su presencia. Y eso es todo. Y eso es todo lo que tenemos que entender. Que todo lo que nosotros vivimos en esta vida es para su gloria. Cuando tú lo entiendes, no te vas de su presencia. Cuando tú lo entiendes, aunque tú estés viviendo cosas terribles en tu vida que no entiendes, que no comprendes, tú estás en la presencia de Dios. Un día yo le dije al Señor, Señor, me des el milagro o no me lo des, yo te adoraré y te serviré, porque entendí que cada vez que me rendía, el Señor me cautivaba más. Cada vez que yo venía con mi necesidad, el Señor me enamoraba más. Entonces entendí que mi vida le pertenecía al Dios que me había dado la vida. Que no era el milagro ya está. El milagro está en ti cuando te conviertes en un verdadero adorador. Entonces, el problema no está en lo que le faltaba, sino en el Dios que suplía todas sus necesidades, en creer en Él, amén, rindiendo todo al Señor. Su esposo en un momento le dijo, oye, pero Ana, yo te amo con todo mi corazón, me tienes a mí. No te soy suficiente, Dios mío, Jesucristo. No te soy suficiente yo. No, que se cree que le iba a ser todo suficiente. El único todo suficiente es Dios. Él debía haberle dicho, mira, Ana, tú tienes al Señor de los señores, Él todo lo suple, Él todo lo llena. Había un poquito de orgullo en él, ¿no? No, no soy mejor que 10 hijos. Conmigo lo tiene todo, no necesitas nada más. Hay hombres que son así y no es así. El que lo suple todo, recién escuchábamos en la mañana con el pastor, el que lo llena todo no es el esposo, no es la esposa. Nadie puede llenar el corazón ni los hijos, solo Dios. Solo Dios. Así que si tú te estás dividiendo por tus hijos hoy día, el día de mañana no van a estar. ¿Me entiendes? O sea, siempre van a estar, pero no son tu prioridad. Los niños son del Señor. Y tienes que saber administrar lo que tienes con entendimiento. No creerte dueño del mundo, porque no es así. El Señor es el dueño. Entonces todo lo que tú vives es para la gloria de Dios. Entonces el Cana andaba bien desubicado. Más encima ni la entendía. Porque no le dio ningún consejo sabio. Se desubicó.
¿Acaso no soy yo? ¿Cómo andas llorando, Ana, si yo soy todo para ti? Yo te doy todo. Hasta medio celosito era. Se ponía celoso, hasta porque fuera a tener un hijo. Imagínate. Entonces, la verdadera adoración es la que te dará libertad para cualquier cosa que tú estés viviendo. Pero Ana un día se levantó de su valle de sombra y de muerte. ¿Cuánto ha vivido valle de sombra y de muerte? Mucho, porque la vida es así. Entonces tenemos que levantarnos de ese valle de sombra y de muerte. Un día ella se levantó y decidió rendir su vida. No entendía nada, pero rendió su vida en el altar. Y eso es rendirlo todo a pesar de toda circunstancia. Y fue a la presencia de Dios y comenzó a hablar con el Señor. Y comenzó a entender la verdadera adoración, que es muerte, que es rendición, que es entender la voluntad de Dios y no tus anhelos personales, son los propósitos del cielo. Y comenzó a entender el lenguaje del reino. Y el lenguaje del reino no es tu lenguaje terrenal, es un lenguaje espiritual que tiene propósito, sentido y destino para cada uno de nosotros, pero es con la verdadera adoración. La verdadera adoración no te deja en la casa. No es que tuve un problema con mi esposo, entonces yo me quedé en la casa. No es que yo tengo que ir a votar, por eso yo no voy a ir a la reunión. Tengo que ir a votar, lo siento. Un verdadero adorador sabe su posición, no la pierde, no le da lugar al diablo para que le quite ni un milímetro de su adoración, porque esa adoración le pertenece al Hijo de Dios. Y no permite que el enemigo le traspase ni le robe lo que le pertenece. Porque en esa adoración hay unción, hay poder, hay victoria. ¿Me entiende? Yo los mejores momentos de mi vida, con revelación, cuando Dios a mí se me reveló 1000 veces y lo sigue haciendo porque me falta mucho más de Él, fue en los peores momentos de mi vida. Los peores momentos de mi vida aprendí a adorar. Aprendí a adorar, aprendí a amar a Dios. Y eso es lo que te tiene que pasar a ti, pues no te vayas a encerrar en un cubículo, amargarte y diciendo, oh sí, tome diablo mi corazón, haga de mí lo que quiera. No, tú tienes que saber tu posición, dónde tienes que estar. Con el dolor, sin el dolor, porque aquí eres libre. Aquí está la presencia de Dios. Aquí la presencia de Dios te alinea. Aquí el Señor te habla. Aquí la palabra de Dios te endereza. Aquí la palabra de Dios te sostiene. Tú caminas en la visión, tú caminas en la verdad. Entonces todos esos demonios que te rodean tienen que caer en el nombre de Jesús. Porque más grande es su presencia. Porque más grande es su poder. Amén. Se perdieron ese reel. Ese estaba bueno. Amén. Entonces usted tiene que estar donde tiene que estar. En las alturas. Con el Señor. Como un verdadero adorador. Una verdadera adoradora. Empoderada. Empoderado. En victoria. Porque el diablo te tiene turbado. Pero tú vienes a la presencia de Dios, comienzas a rendir, luego comienzas a adorar, luego comienzas a profetizar. Cambió la historia. El diablo te quiere tener así, triste, con amargura. Así la quería Penina, así te quiere ver él. Pero tú no se lo puedes permitir. Tú tienes que creerle a tu Dios que te creó y te formó en el vientre de tu madre con un diseño hermoso. Amén. Entonces tú tienes que caminar en él. Entonces ella dice que fue al altar y comenzó a llorar amargamente.
Y mientras comenzó a llorar amargamente, el Espíritu Santo descendió y comenzó a romper sus ataduras. Cuando tú estás orando, el Espíritu Santo desciende. Entonces toda la nube negra que tú tenías, las ataduras, Dios las comienza a romper, porque tú comienzas a entender, a mirar los ojos del Señor, a oír sus palabras en tu corazón. El Señor te comienza a dar vida y comienza a romper todos esos espíritus de muerte, de enfermedad, de depresión, de angustia. Dios los rompe con su presencia, porque subes a la presencia gloriosa de Dios, porque fuiste creado para adorar y ser libre en Él, porque todo es por Él y para Él, porque todo lo que tú vives es por la gloria de Dios, para su alabanza, porque Él en esa situación se va a glorificar, en ese problema Dios se va a manifestar. Cuando tú estás orando, cuando tú estás adorando, cuando tú aprendes a adorar en medio de la prueba, en medio de la dificultad, las cosas comienzan a ser transformadas, los milagros de Dios comienzan a suceder. Eso me pasó a mí, eso te tiene que pasar a ti. Amén. Eso te tiene que pasar a ti, porque es ahí donde tú aprendes a conectarte con Dios. Entonces Ana lo vivió. Dice que ella comenzó a ser libre. Dice que ella se levantó diferente. Dice que ella no estuvo más triste. Dice que ella se levantó empoderada. Nunca más estuvo en llanto, porque algo poderoso Dios hace: la adoración. Ese es tu lugar de encuentro. Ese es tu lugar. Ese es el lugar de cada hijo de Dios. Todos somos hijos aquí, ¿o no? Bueno, ese es el lugar de un hijo. Ese es el propósito: adorar en tu vida a Dios en cada minuto de tu existencia. Que todo lo que tú vivas sea para la gloria del Señor. Que todo lo que tú vivas sea para la alabanza del que te creó. Todo, desde que te levantas hasta que te acuestas, todo lo que tú hagas es para la gloria del Señor. Eso lo tenía que entender Ana, y eso lo tenemos que entender todos nosotros. Porque la primera que tú tienes un problema, sales arrancando. Te diagnosticaron algo, la nube negra. Dios mío, se le olvidó el poder de la palabra. Se le olvidó el poder que la sustentaba. Se le olvidó el que la dirige es el Señor. Y que la palabra es más poderosa que cualquier espada de doble filo, dice el Señor. Y esa palabra te ha dado el Señor a ti. Pero se te olvida. Amén. Dice la palabra que en Juan 4:23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre quiere y busca que le adoren. ¿Por qué? Porque un verdadero adorador derrama unción. Los yugos se rompen, las cadenas caen, los muros son derribados. Y Dios hace su obra en ese altar. Yo me recuerdo que adoraba en mi casita, chiquitita. Pero era un altar. Un altar. Adoraba arriba, en el segundo piso o abajo. Y Franco, Christopher en sus dormitorios. Y yo adorando. El papá trabajando. Y yo me encerraba y a veces lloraba y estaba ahí. Primero venía con una necesidad, es verdad. Pero a veces no adoraba. Pero con necesidad o sin necesidad, todo eso se convertía en una adoración. Porque luego comenzaba a adorar. Dios me empezaba a hablar. Y todo ese valle de sombra y de muerte salía. Entonces llegaba una atmósfera del cielo. Porque eso pasa, llega la atmósfera del cielo y todo lo comienza a transformar. El pastor Franco comenzó a crear alabanza impresionantemente. El pastor Christopher se comenzó a leer los libros de la Biblia impresionantemente. Fue una cosa impresionante. Entonces todas las cosas se comenzaron a crear a través de la verdadera adoración. Para eso es lo que tú vives. Toda circunstancia difícil es para que tú estés en el altar de su presencia y tú veas a Dios manifestado y solo te importe Él, no te importa nada más.
Tú lo único que quieres es adorar, adorar, adorar. Y adorar es rendir todo a los pies de Jesús. Es deleitarse en su presencia. Eso es adorar, rendirlo todo. Esto te pertenece, mi vida es tuya, Señor, te adoro. Haz de mí como tú quieras. Quiero aprender a amarte, quiero aprender a adorarte. Mi vida, mis hijos son tuyos, Señor. Aquí está. Un día yo le dije, antes de cambiarme a Maipú, antes de venirme acá, le dije, Señor, nos vamos a cambiar a Maipú, pero lo único que quiero es tener un lugar donde congregarme, porque yo y mis hijos quiero que te sirvamos, toda mi casa que te sirva. Y así fue. Lo primero que hicimos cuando nos cambiamos a esa casita, en el segundo piso con un puro colchón, nos arrodillamos y oramos y le dimos gracias al Señor por la casita que nos había dado. Y adoramos y dimos gracias, porque cuando tú comienzas a dar gracias, aunque aún no veas con tus ojos naturales, entonces te conviertes en un verdadero adorador. Cuando tú comienzas a adorar en tu valle y comienzas a dar gracias por su presencia contigo, porque Dios va contigo, cuando tú comienzas a ser un agradecido, no un mal agradecido, comienzas a mirar con los ojos de Dios y a ser un agradecido, comienzas a dar gracias por todo y a honrar a Dios, entonces todo cambia. Lo que tiene que venir llega solito, porque no te preocupas. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias porque tú vas a hacer el milagro. Gracias porque tú vas a hacer el milagro en mi esposo. Gracias, Señor, te adoro, te adoro. Señor, aquí está mi corazón. No quise ir al trabajo antes de adorarte. Solo quiero adorarte. Solo quiero darte gracias por este tiempo. Ha sido difícil, Señor, pero no importa. Creo, confío en tu palabra. Quiero darte gracias. Quiero adorarte. Quiero honrar tu nombre. Quiero alabarte. Quiero bendecirte. Quiero caminar en tu presencia, Señor. Enséñame a amarte. Alabanza, te adoro. Y el Señor comienza a colocar un cántico nuevo dentro de ti. Y ese cántico abre los cielos de los cielos, de los cielos, de los cielos. Y llega al mismo trono de papá. Y papá lo único que quiere es escucharte, porque a través de ti está formando algo grande. ¿Me entiende? Eso es. Eso es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Dios quiere preparar a su iglesia como su novia en el altar, como una novia en el altar. El altar es el altar de la adoración. Y así quiere preparar el Señor a su novia, vestida, ataviada, con un cántico de alabanza, de gratitud, de honra. De honra, que nada te robe la adoración. El problema no te lo puede robar, la dificultad, no. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que le pasó a esta mujer. En ese momento el sacerdocio estaba caído, pero a través de esta imposibilidad de Ana y de todo el mover de Dios hasta que ella se conectara con su verdadera adoración, con el verdadero propósito, Dios traería a un Samuel. A un Samuel. ¿Cuántos Samueles debes tener tú en tu vientre? Los Samueles. Los hijos del corazón de Dios, los verdaderos adoradores. A través de tu adoración vienen los pequeños adoradores. Cuando tú aprendes a amar al Señor en medio de toda prueba y a decidir por Él, entonces tú te conviertes en una adoradora, ¿verdad? En un adorador. Aprendes a amar y a servir al Señor, porque eso es adorador, amar y a servirlo. Tu vida ya no te pertenece, todo por Él y para Él. Entonces tú vienen todos tus chiquititos adoradores. Todos se convierten en adoradores. Tu descendencia es vientre de adoradores. Y todos tus hijos serán adoradores. Porque hay un legado, hay una marca, hay una semilla que Dios está formando dentro de ti. Pero tienes que estar en el lugar de su presencia. Ese es el lugar donde la iglesia tiene que estar. Tiene que ser una iglesia adoradora, amante de eso. No es el trabajo, no es tus propios intereses, es su adoración. Ahí yo lo entendí. Yo entendí, Dios me lo reveló y Dios te lo tiene que revelar a ti. No son tus sueños. Al final después tus sueños quedan ahí. Quedaron ahí los sueños y tú al final viene en otra cosa. Tú entraste en ese lugar
por una cosa como Ana. Pero cuando Ana entró por un milagro, salió con 7 milagros. Entró por uno, pero salió con un Samuel que fue multiplicado en una generación, que sanó la tierra, que limpió la tierra, porque su hijo Samuel fue un sacerdote que al final Dios le da el milagro. Cuando ella se fue feliz creyendo, aunque no lo veo, dijo, lo creo. No lo veo, pero lo creo. Entonces ella salió empoderada y dice que tuvo un Samuelito, y ese Samuelito tuvo miles de adoradores, fue un adorador y miles de adoradores, porque Israel fue sanado a través de Samuel. Y luego Ana tiene más hijos. El Señor le abrió la matriz, la hizo fructífera, la multiplicó a través de su adoración. Cuando ella se conectó con el verdadero propósito, cuando ella no oró por lo que ella necesitaba, cuando entendió que ella estaba diseñada para estar en el altar de la presencia de Dios, entonces ella solo tenía que adorar, solo tenía que dar gracias, solo tenía que honrar a Dios, solo tenía que servir a Dios. Entonces el Señor comenzó a hacerle salir los Samueles, se comenzaron a multiplicar los hijos, comenzó a ensancharla, comenzó a bendecirla, comenzó a prosperarla, y a través de esa entrega, de esa adoración, llenó la tierra de su gloria. Denle un aplauso al Señor. Ese es el propósito. Ese es el diseño de Dios. Así trabaja Dios. Cuando lo entiendas, entonces vas a ser multiplicado. Porque ella le dijo, Señor, si tú quieres darme un hijito, entonces yo te lo daré a ti. Todo viene de Él y todo vuelve a Él. Si tú me lo das, yo estoy dispuesta a dártelo y a devolvértelo. Quiero que esté en tu presencia todos los días de su vida. Quiero que te ame, quiero que te sirva, quiero que te adore. Ese debe ser el corazón de un padre. Perdóname, pero cuando yo vine a la iglesia, antes que viniera a la iglesia, lo único que le pedía al Señor, Señor, que mis hijos te adoren, que mis hijos te sirvan, que mis hijos te alaben, que mis hijos no permitas que se aparten de ti porque van a ser destruidos. No lo permitas, Señor. Una Ana, una profeta de Dios, intercediendo por ellos. Así te quiere el Señor a ti, papá y mamá. Señor, que bendigan, Señor, que te honren, Señor, que te sirvan, Señor. Y para eso, ¿qué tiene que ser usted? Un ejemplo. Porque usted no le va a pedir eso. Mira que Dios no te va a dar eso a ti si tú no eres un ejemplo para tu hijo. Perdóname. Tú tienes que ser un ejemplo. Tú tienes que ser el primer Samuel aquí en el altar, para que tus hijos hagan lo mismo, porque ellos van a ser bendecidos. La mejor herencia. Yo lo único que le pedí al Señor, Señor, guárdalo. Donde iba Franco a TVN, donde Christopher comenzó a ir a la universidad, porque ahí te rompen todo lo que tú le enseñaste de parte de Dios. Ahí la universidad, las teologías, las ideologías, todos somos iguales, cada quien hace lo que quiere. No, si no existe el Señor, mentira, eso es mentira del diablo. Se te rompe todo. El diablo te quiere hacer pedazo tu descendencia. Y yo, Señor, guárdalo. Señor, cúbrelo, que tu presencia va. Amonéstalos, pon temor en su corazón. No permita que se aparten, porque eso es amor de un padre. Pero ahora a los padres no les importa. Entonces esa debe ser tu posición. Y cuando Ana entendió eso, entonces le dijo, Señor, ya no lo quiero para mí. ¿Lo entendió? ¿Se da cuenta? Ya no quiero a mi hijo para acariciarlo todas las mañanas, para que me haga reír. Sí, es bonito, sí, es lindo. Pero cuando yo entiendo que ese hijo va a ser para la gloria de Dios, tu mentalidad cambia. No te deja nada en casa. ¿Sabes que cuando yo tenía los problemas en mi casa, en mi matrimonio, yo no me quedaba en mi casa? Porque como yo oré por mis hijos para que fueran para la gloria de Dios, se lo entregué en el altar. Problema con mi esposo, yo estaba en el altar con mis chiquititos, porque mis chiquititos no eran mis chiquititos, eran del Señor. Entonces yo lo único que quería que Franco fuera lleno de la presencia. Christopher, no faltábamos. Problema que hubiera, orgullo, carne, lo que fuera,
Mis hijos en tu presencia, guárdalos, Señor, bendícelos. Los hijos de mis hijos. Eso es ser un adorador. Ya no son tus intereses, ya no son. Y tú que eres joven, deberías estar en el altar, porque tú vas a tener hijos, porque quieres que te vaya bien, quieres que tenga una familia, que tus hijos sean guardados. Entonces también tienes que aprender a estar en el altar, porque solo así serán santificados. Cuando tú te guardas para Dios, cuando tú realmente quieres caminar de la mano con el Señor. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que tus hijos vayan a la universidad? ¿Quieres que tengan propósito aquí en esta tierra y en la eternidad? ¿Quieres que sean benditos? Entonces desde ya tienes que rendir el altar. En el altar. Adoradores. Dios busca verdaderos adoradores. Y los busca. Dice que los busca. Porque los necesita. Porque los adoradores son los que abren los cielos. Porque son los que sanan la tierra. Porque son los que envían la lluvia. Porque son los que traen los milagros. Amén. Los obededom, los adoradores. Los adoradores que saben entregar, sacrificar, entregar y adorar, pero no con una carga. Ay, ando con una mochila. Sí, yo venía con una mochila de problemas de mi casa. Porque Dios no te va a dar problemas a ti. Jamás te va a dar problemas de mi casa. Pero llegaba a la iglesia y yo era totalmente liberada. Entonces yo no andaba con una mochila, con una carga. Hoy voy a la iglesia, hoy qué terrible. Mentira, eso es una mentira del diablo. Yo venía, era libre, llena del espíritu, del fuego. Era mi combustible. Hasta el día de hoy, yo le dije a mis hijos, a mi esposo, yo no voy a faltar un día a la iglesia. Porque a mí el trabajo no me da la vida. Porque a mí el hombre no me sostiene. Yo no falto a la iglesia porque mi combustible es mi aliento para vivir. Y no voy a permitir que ni el diablo, ni una circunstancia, ni yo misma con mi propia rebeldía me aparte de la presencia del Señor. Entonces, con lluvia, con trueno, yo no voy a permitir, con visita. Que me llegó una visita. Me llegó una visita y todo se quedará en la casa, pero yo voy a estar en la presencia de Dios, porque a mí me faltaba una palabra y yo no me podía sostener. La palabra era la que me sostenía. Entonces yo no me quería aprender ningún mensaje del domingo, ni del jueves, ni del discipulado, ni de nada. Fidelidad. Los adoradores le creen, no por lo que veo, sino por lo que creo. Por lo que creo, porque esa palabra te sostiene. Y Ana lo entendió. Ana lo comprendió. Y dice que cuando se fue a su casa, dice que quedó embarazada. Y el milagro comenzó a gestarse, comenzó a manifestarse, porque ya se estaba gestando, se comenzó a manifestar. Dios le dio a Ana 7 hijos más, 7 la multiplicó. Tú no pierdes en la presencia, tú ganas, tú no pierdes en el altar, tú ganas. Tú cuando rindes, cuando eres un verdadero adorador, no pierdes. Cuando decides no ir a una discoteca, cuando decides entregarle tu vida a Dios y morir a la carne, morir a todo lo que te ofrece el mundo, tú no pierdes, tú ganas. Hay ganancia para los adoradores. Hay victoria para los adoradores. Amén. Dios nos creó para su alabanza. Y eso es lo que entendió Ana. Y luego Ana canta un cántico nuevo. En 1 Samuel 2, 1, 2. 1 Samuel 2, capítulo 2. Capítulo 2. ¿Qué dice? Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija. ¿Qué dijo Ana? Mi corazón se goza en el Señor. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré, me gocé en tu salvación, en tu poder. Mira a Ana, luego comienza a profetizar, ella comienza a adorar, amén, porque entendió que la verdadera adoración da a luz la gloria del Padre, el propósito por el cual te diseñó. Efesios 1, 4, 6. Efesios 1 dice,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué dice después? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué? Para la alabanza de su gracia, para su gloria. Tu vida es para su gloria. Todo lo que tú vivas, tus hijos, tu descendencia, cada minuto que tú vivas es para la alabanza de Dios, es para honrar a Dios, es para honrarlo, para adorarlo. No te puede morir los últimos días de tu vida haciendo lo mismo que hacías antes. Tienes que honrar y adorar a Dios. Tu trabajo, todo es para adorar a Dios. Tus hijos, tus nietos, todo es para la alabanza, amén, del que te creó, amén. Amén, gloria a Dios. Dice el Salmo, dice: entonces Ana no escatimó luego, entendió que todo venía de Él y por Él, entregó a su hijo Samuel y dio su vida en el altar por el propósito. Amén. Cuando ella entendió el plan y el diseño de Dios, Dios la multiplicó con 7 hijos más. Mira, ¿cuánto te va a multiplicar a ti el Señor? Cuando tú entiendas el plan, cuando tú lo entiendas, vas a ver que Dios se va a manifestar de una manera poderosa. Amén. Todo le pertenece a Dios, amén. Entonces todos tus temores se van a ir, todos tus yugos se van a romper, todas tus cadenas se van a romper. Y eso le pasó a Pablo y a Silas en Hechos 16:24. Dice que Pablo y Silas estaban adorando en la cárcel. Vamos a Hechos 16:24. Adoradores. Pablo y Silas, dice, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo. De más adentro les aseguró los pies en el cepo con cadenas. Y dice, pero a medianoche, dice, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos estaban azotados adorando a Dios. Entonces sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se rompieron. Cuando tú adoras a Dios en medio del dolor, los azotaron. Pablo y Silas iban presos por predicar ¿qué? La palabra. No iban presos por desobediencia, era por predicar la palabra. ¿Y qué pasó con ellos? Dice que mientras, en vez de, ay Señor, estoy aquí encarcelado, voy a llorar mi depresión, me van a matar. Podrían haber dicho ellos, ¿no? Me van a matar. ¿Y qué hicieron ellos? Dieron gloria a Dios. Si me tienen que pegar, que me peguen. Si me tienen que humillar, que me humillen. Y comenzaron a darle látigo y se sintieron con gozo por haber sufrido por la causa de Cristo. Y comenzaron a adorar. Y las cadenas se rompieron. Porque eran verdaderos adoradores. Ellos entendieron que su vida ya no era de ellos, que su vida era para servir a Dios. Entonces todo lo que vivían no era con una carga en una mochila, lo vivían en victoria, lo vivían con gozo, entendiendo que el propósito era mayor, era más grande. Entonces comenzaron a adorar. Eso es lo que tienes que tú estar haciendo cuando te sientas azotado. Comienza a adorar y las cadenas se van a romper, los yugos se van a caer. Eso es lo mejor que tú puedes hacer, ir a la presencia gloriosa del Señor. Amén. Póngase de pie, iglesia, póngase de pie. Cuando tendremos el propósito de tu aflicción, de todo, que todo Dios tiene el cuidado de ti, que lo que estás viviendo, sea bueno o sea malo, es para la gloria de Dios. Entonces tú vas a subir a una dimensión diferente. Entonces el Señor va a dar a luz en ti su gloria, va a dar a luz en ti su poder. Amén, porque esa es la manera de actuar de Dios. Amén. No apartándote de tu presencia, sino sumergiéndote más en ella y tomando la decisión por el Señor, como lo tomó Ana. Ana dijo, yo no tengo hijos, Señor, he estado 1000 veces contigo orando, pero voy a ir una vez más a tu altar, voy a ir una vez más. Pero esa vez el Señor le reveló su verdadera adoración.
que todo lo que ella tenía era para Él, que toda circunstancia era por Él, para la gloria del Señor. Amén. Y eso es lo que tú tienes que entender ahora, porque Dios se quiere glorificar en los hijos que son verdaderos adoradores. Levanta tus manos al cielo. Dios busca una generación que adoran a Dios en espíritu y en verdad, que dice que todo lo que hagas, hacerlo todo en el nombre del Señor, para su gloria y para su alabanza. Que todo lo que vivamos, sea bueno o sea malo, sea para la gloria del Señor. Levanta tus manos al cielo y comienza a dar gracias. Cuando tú comienzas a dar gracias en medio de tu necesidad, en medio de tu conflicto en mente, entonces tú comienzas a ser un adorador. Adora y dale gracias al Señor por todo lo que Él es en ti. Solo porque Él es tu Padre, dale gracias y adóralo. Aunque tú no entiendas nada, comienza a adorar. Comienza a adorar a Dios. Pablo dijo: sé vivir con mucho y sé vivir con poco, pero en todo me gozo con el Señor. O con mucho o con poco, o con necesidad o sin necesidad, he aprendido a adorar a Dios. He aprendido a contentarme con el Señor. Y eso es lo que te tiene que pasar a ti. Aleluya. Levanta tus manos al cielo, iglesia. Porque lo que viene de parte de Dios para los verdaderos adoradores, para los que saben adorar, para los que saben honrar, para los que saben decir: no lo veo pero lo creo, te amo, Señor. No entiendo nada, pero estoy aquí para aprender a amarte, aunque me des o no me des, aunque hagas lo que yo te estoy pidiendo. No, quiero entender, adorarte, quiero amarte, quiero estar en tu altar. Venga aquí adelante. Todos los que quieren ser adoradores, los que quieren rendir el corazón a papá como un acto de fe, de adoración, de alabanza, y le quieren entregar su vida al Señor hoy y a rendir su corazón al Señor, levanta tu mano al cielo y dile al Señor: quiero ser un adorador, Señor, para ti. Aunque no entienda nada, quiero que tú me reveles tu presencia. Te quiero entregar, Señor, mi vida en tu altar, Señor. Quiero aprender a entender tu propósito, Señor. Hazme una adoradora. Dígale: hazme un adorador. Quiero ser un Pablo, quiero ser un Silas, que aunque vivían cosas difíciles, Señor, en la prueba, en el caminar, Señor, hacia ti, entendieron, Señor, que todo es para tu alabanza, que todo es para tu gloria, Señor. Te quiero adorar, te quiero adorar. Quiero entregarte todo, aunque no entienda nada. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias por lo bueno, por lo malo, por lo difícil, por todo lo que estoy viviendo. Te quiero dar gracias. Quiero poder verte, quiero poder encontrarme contigo. Quiero adorarte en intimidad. Quiero aprender a alabarte. Quiero aprender a bendecir tu nombre, Señor. Quiero ser una Ana en tu altar, Señor. Entregarte mi milagro. Entregarte mis milagros, entregarte mis sueños, mis anhelos, las cosas que entiendo, que no entiendo, te las quiero entregar a ti, Señor. Quiero aprender tu lenguaje, quiero aprender a conocerte, quiero aprender a servirte, quiero aprender a amarte, a ser fiel, a ser obediente, a ser amante de tu presencia. Dile: quiero aprender a adorar en medio de la prueba. Levanta tu mano al cielo, dile al Señor: aquí está mi corazón, aquí está, Señor, me des o no me des, me des o no me des, me des o no me des. Yo quiero, Señor, servirte, entregarte todo lo que soy, mi vida, mis hijos, mi familia, mis
historia. Oh Señor, quiero entregarte todo, Señor, mis temores, mis angustias, Señor, para que tú me libertes, para que, Señor, me llenes de tu unción, de tu alabanza, de tu adoración, Señor. Quiero entender el llamado, quiero entender el propósito, quiero ser un verdadero discípulo, quiero ser ese hijo, Señor, que no te ama con condición, que no te ama, que no te busca por interés, sino por lo que tú eres, por lo que tú eres, porque tú eres el Dios de los milagros, porque tú eres el Dios de mi vida, porque tú eres el Dios de mi corazón, porque he entendido, Señor, que todo te pertenece, que todo es por ti, porque todo es por ti y para ti, Señor, que mi vida no me pertenece. Dile: te entrego mis manos, te entrego mi cabeza, te entrego mi corazón, te entrego mis ojos. Dile: te entrego mis oídos, te entrego mi mente, te entrego mi alma, te entrego. Dile: te entrego todo, Padre, para servirte, para amarte, para adorarte. Me despojo de todo lo que soy y te pido perdón, Señor, porque no te he dado el lugar que te corresponde. Me ha interesado más mis propios intereses y no te he dado el lugar que es tuyo, Señor, porque la adoración te pertenece a ti, porque tú eres el altar verdadero, porque tú eres el Dios verdadero y mi vida te pertenece, Señor. Dígale al Señor: renueve su entrega, renueve su compromiso, haga un voto como Ana, comprométase como Ana y dígale al Señor: aquí está mi vida, aquí están mis hijos, aún no los tengo, pero los voy a tener, desde ya te los entrego, Señor. Aleluya. Ya no quiero vivir más mi vida, quiero vivir tu vida. Ya no quiero vivir la vida a mi manera, quiero vivir la tuya, Señor. Quiero entregarte y que toda mi vida te glorifique, que toda mi vida te dé la gloria, que toda mi vida te dé la honra. Quiero ser obediente, quiero ser fiel. Ya no quiero ser, Señor, desobediente contigo. Quiero ser un hijo que sabe agradarte, que sabe entregarte, que sabe morir, que sabe rendir, Señor, como Ana, Señor, en el altar, como tus discípulos que supieron, Señor, servirte para el llamado. Aleluya. Hay un diseño del cielo, hay un lenguaje del cielo, un diseño para cada familia. Aleluya, para nuestra generación. Y todo depende de tu rendición. Todo depende de que tú te rindas. Lo que Dios va a hacer con tus hijos en esta hora, todo depende de lo que tú le digas al Señor, en lo que Dios va a hacer con tu generación. Lo que tú estés dispuesto a rendir, en lo que Dios va a fructificar, en lo que Dios va a bendecir, lo que tú estás dispuesto a entregar a Dios, lo que tú estés dispuesto, todo tu corazón, no parte de tu corazón, todo tu corazón en fidelidad, en amor, en pasión, lo que tú estés dispuesto a darle al Señor, en lo que Dios te bendecirá, en lo que Dios hará en ti, lo que Dios hará fructificar. Aleluya. Dígale al Señor: escribe tu ley en mi corazón para hacer un altar vivo, encendido para ti, Señor, para caminar como viendo al invisible, y que tu gozo sea mi fortaleza, porque aunque la higuera no florezca, con todo me gozaré en el Dios de mi salvación, porque creo que en este lugar, en esta hora, veré tu bondad en esta tierra y en la que viene, Señor. Lo creo, no lo veo, pero lo creo con todo mi corazón. Y esa palabra me sostendrá, y esa palabra me afirmará. Bendecirá a mis hijos, bendecirá mi tierra, bendecirá mi generación. Aleluya. Una generación de Samueles, una generación bendita, santa, adoradores en espíritu y en verdad, que adorarán al Padre, que marcarán vidas, que bendecirán nuestra tierra en este tiempo, en Chile y en las naciones, Señor. Te
damos gracias por lo que harás con nuestros hijos. Te damos gracias, Señor, porque tu reino, porque tu palabra es bendita y todo lo que tú has declarado se cumplirá. Gracias por ser un recipiente de tu gloria. Gracias lo que harás en mi vida, en nuestra familia. Gracias lo que porto en el vientre, porque soy un milagro, soy un testimonio de tu gloria. Gracias, Señor, dile, porque soy una adoradora, porque soy un adorador, porque porto tus milagros, porque los cielos se abren cuando yo te adoro. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida, por lo que vendrá, Señor. Jesús, te adoramos, Señor. Dele gracias al Señor. Adórelo con todo su corazón. Levante sus manos al cielo, allí donde está. Levante sus manos al cielo lo más alto que pueda y rinda su corazón. Rinda su corazón. La oración que Dios recibe es la oración de un corazón quebrantado. Cuando tenemos la humildad de dejar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra dureza, nuestra forma de vivir, y nos presentamos delante del Señor con humildad. Ese es el corazón que Dios quiere ver de ti. Porque no puede Dios transformar una vida que no quiere ser transformada. ¿Cuándo Dios mete su mano? ¿Cuándo Dios transforma? Cuando tú eres humilde para decirle al Señor: yo necesito de ti. Reconozco que necesito de ti. ¿Quieres hacer esa oración? Levanta tus manos al cielo y preséntate esta mañana con un corazón correcto delante de Dios. Con un corazón correcto delante de Dios. Y dile al Señor: Señor, aquí estoy. Escribe tu ley en mi corazón, enciéndeme y lléname, transfórmame. Esta mañana, Dios, quiero olvidarlo todo y quiero fijar mi mirada en ti. Quiero comenzar una nueva historia, quiero comenzar una nueva temporada, quiero comenzar una nueva estación. Este día, Señor, este día quiero tomar mejores decisiones. Desde este día en adelante, Señor, te quiero entregar mi vida, mis sentimientos, mi corazón, mis pensamientos. Mi corazón es tuyo, Señor, y quiero entregártelo por completo, Jesús. Ya no quiero huir de ti, ni vivir un evangelio a mi forma. Quiero estar cerca de ti y vivir la vida que tú, Señor, diseñaste para mí. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Vivir la vida, Señor, que tú diseñaste para mí. Precioso Jesús, precioso Jesús. Pon en mí un corazón, pon en mí un corazón que ame tu presencia. Escribe sobre mí tu ley. Quiero arder por ti. Pon en mí un corazón
adorarás al Señor, levanta tus manos al cielo. Pon en mí un corazón que ame tu presencia. Escribe sobre mí tu ley. Quiero arder por ti. 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 Dale el mejor de los aplausos a Jesús. Gracias por acompañarnos. Visita nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras actividades. Disfruta nuestros mensajes en Spotify, iTunes y YouTube Play.